pobrecita, cada año lo mismo, servirá para que se llene de moho en el fondo de un cajón, ¿no? La risa de mi nuera cortó el aire tibio de la Nochebuena, y el olor a tamales de repente se me hizo amargo en la garganta. Mi hijo, Javier, no dijo nada, su silencio pesaba más que 1000 insultos. Pero lo que ellos no sabían era que debajo del árbol había otro regalo, uno que cambiaría esa sonrisa burlona en una máscara de pánico. Quédate conmigo hasta el final, suscríbete. Dale like y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, si es desde tu celular, en el trabajo o desde el sofá de tu casa. Mi nombre es Soledad Reyes, tengo 68 años y mis manos, aunque manchadas por la tierra y los años, saben crear belleza a partir de lo que el desierto de Nuevo México descarta. Soy artesana de flores secas, una viuda que encontró en los pétalos y las ramas una forma de conversar con los recuerdos. Mi pequeña casa de adobe. Aquí en las afueras de Santa Fe, siempre huele a salvia y a lavanda, un perfume que es el alma de mi trabajo y de mi vida. Cada mañana, la luz del sol entra por la ventana de mi taller y me encuentra ya trabajando, con la paciencia que solo la naturaleza enseña. Esa paciencia, sin embargo, estaba llegando a su límite. Esa mañana de Nochebuena, el aire estaba especialmente quieto y frío, como si contuviera la respiración. Mientras envolvía los tamales en las hojas de maíz, mis pensamientos no estaban en la cena, sino en la llamada que recibiría en cualquier momento. La visita anual de mi hijo Javier y su esposa, Isabel, se había convertido en una prueba de resistencia. Él, mi único hijo, el niño que crié entre el aroma de la tierra húmeda, ahora parecía un extraño que hablaba con el tono de voz de su mujer, una ejecutiva de Denver para quien la simpleza era sinónimo de fracaso. El año pasado, su desdén fue más sutil. Al recibir un cuadro botánico que me tomó un mes componer, Isabel sonrió y dijo, qué rústico, Soledad. Combinará perfecto con la casa de campo que algún día tendremos. Nunca tuvieron una casa de campo. El cuadro, estoy segura, terminó en un depósito. Esa frase resonó en mi cabeza durante semanas, una pequeña espina envenenada que me recordaba constantemente que mi forma de expresar amor era, para ella, un objeto de lástima, algo anticuado que debía esconderse. Este año, yo sabía que sería peor. Por eso, este año había 2 regalos para ella debajo del pequeño pino que decoraba mi sala. Uno era una cajita de madera de álamo, tallada por mis propias manos, con la flor del cactus saguaro en la tapa. Dentro, pequeños saquitos de lavanda y un portarretrato con una foto de Javier de niño, una que le tomé el día que aprendió a andar en bicicleta. Era un regalo que contenía mi tiempo, mi memoria y mi amor. El otro era diferente. El otro era un arma, aunque envuelta en un papel brillante y un lazo perfecto. La preparación de la cena era mi ritual para calmar los nervios. El pernil, adobado desde la noche anterior con chiles rojos de Chimayó, ya estaba en el horno, llenando la casa con un aroma que hablaba de hogar, de tradición, de pertenencia. Cada ingrediente era una pieza de mi historia. Pero mientras picaba la cebolla para el pozole, mis ojos se llenaron de lágrimas que no eran por el ardor. Pensaba en Javier, en cómo su lealtad se había vuelto una cuerda tensa entre su madre y su esposa, y yo sabía quién estaba perdiendo en ese tira y afloja. El teléfono sonó justo al mediodía. Era Javier. Su voz sonaba apurada, casi mecánica. Mamá, vamos a salir un poco más tarde. Isabel tiene una llamada importante de trabajo. Al fondo, la escuché a ella, su voz nítida y autoritaria. Javier, dile que no se preocupe por la hora. Que no empiece a cenar sin nosotros como el año pasado. No era una petición, era una orden. Una forma de marcar su territorio, de recordarme que el tiempo de mi hijo ya no le pertenecía a él, sino a su agenda. Colgué el teléfono y me quedé mirando mis manos sobre la mesa de la cocina. Manos que lo habían acunado, que le habían curado las rodillas raspadas, que le habían enseñado a sembrar su primera semilla. Ahora, esas mismas manos se sentían impotentes. El frío que sentí en el estómago no era por la corriente de aire que se colaba por debajo de la puerta. Era una premonición, un aviso helado del silencio que estaba por instalarse en mi propia casa, en mi propia fiesta. Llegaron casi a las 8 de la noche, cuando los demás invitados ya estaban por la segunda ronda de ponche. El sonido de su auto de lujo, un sedán alemán de color grafito, era una disonancia contra el silencio de mi calle de tierra. La puerta se abrió y entró primero una ráfaga de aire gélido, y luego Isabel, envuelta en un abrigo de cachemira que probablemente costaba más que todos los muebles de mi sala. Su perfume, una fragancia cara y sintética, luchó por imponerse sobre el olor a pino y a canela, y por un momento, ganó. Javier entró detrás de ella, cargando una pila de regalos envueltos en papeles metálicos y lazos extravagantes. Me dio un abrazo rápido, casi culposo. Y susurró, perdón por la tardanza, mamá. Sus ojos evitaron los míos. Isabel, en cambio, me sonrió, una sonrisa perfectamente practicada que no le llegaba a los ojos. Soledad, que encantó de casa. Cada año se ve más auténtica,
dijo, mientras su mirada recorría las paredes de adobe y las vigas de madera con una pizca de condescendencia. La noche avanzó con una tensión palpable. Mis primas y sobrinos intentaban incluir a Isabel en las conversaciones, pero ella respondía con monosílabos, revisando su celular a cada momento. Se sentía como una reina exiliada, obligada a soportar las costumbres de una tribu primitiva. Le ofrecí un plato de pozole, el mismo que Javier amaba desde niño. Ella lo miró con recelo. ¿Eso tiene maíz? Estoy tratando de evitar los carbohidratos, dijo, y pidió una copa de vino. Le serví el mejor vino que tenía, uno de una pequeña viña local. Ella lo probó e hizo una mueca casi imperceptible. Vi a mi hijo observándola, ansioso, esperando su aprobación. Cuando ella le dio una pequeña sonrisa y un asentimiento, él pareció relajarse, como si hubiera pasado una prueba. Ese pequeño gesto me dolió más que cualquier palabra. Mi hijo, el hombre que yo había criado para ser fuerte y seguro, ahora buscaba permiso en la mirada de una mujer que despreciaba todo lo que él había sido. La casa estaba llena de gente que me quería, pero la presencia de ellos dos creaba un vacío helado a mi alrededor. Durante la cena, Isabel dirigió la conversación hacia sus logros. Habló de un contrato millonario que había cerrado en Denver, de sus planes de viajar a Suiza para esquiar, de un nuevo reloj que se había comprado. Cada frase era una forma de trazar una línea entre su mundo de éxito material y mi mundo de encanto auténtico. Mis sobrinas la escuchaban con una mezcla de asombro y desconcierto. Yo solo escuchaba el ruido, el zumbido de palabras vacías que intentaban llenar el espacio que antes ocupaba el afecto genuino. Javier comía en silencio, asintiendo a todo lo que su esposa decía. Solo levantó la vista cuando su prima le preguntó si extrañaba los inviernos en Santa Fe, el olor a leña de piñón quemándose en las chimeneas. Por un segundo, vi un destello de nostalgia en sus ojos, un anhelo por el chico que fue. Pero entonces Isabel le puso una mano en el brazo y dijo, con una risa ligera, «Ay, por favor, ¿quién extrañaría este polvo? Javier está hecho para cosas más grandes». El destello en los ojos de mi hijo se apagó. Después de la cena, llegó el momento que yo tanto temía y, a la vez, esperaba, el intercambio de regalos. La familia se reunió alrededor del árbol. Las risas de los niños al rasgar los papeles de regalo eran el único sonido alegre en la habitación. Yo sentía el corazón latiéndome en los oídos, un tambor sordo que marcaba el ritmo de la confrontación que se avecinaba. Cogí la pequeña caja de madera tallada y me acerqué a ella. «Isabel, esto es para ti». «Lo hice pensando en ti», le dije, con una voz que esperaba sonara más firme de lo que se sentía. Ella tomó la caja con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de algo. La abrió lentamente, y su sonrisa forzada se congeló al ver los saquitos de lavanda y el portarretrato. En sus ojos no vi decepción, sino algo peor, una confirmación. La confirmación de que yo era exactamente la viejita patética que ella pensaba que era. Fue entonces cuando se inclinó hacia su prima y soltó la frase. «Pobrecita, cada año lo mismo». La escuché, claro que la escuché. La sala entera la escuchó. El susurro fue lo suficientemente alto como para que un silencio incómodo cayera sobre todos nosotros. «Bueno, al menos servirá para que se llene de moho en el fondo de un cajón, ¿no?» La risa que siguió, compartida con su prima, fue como el chasquido de un látigo. Cortante, humillante y, sobre todo, pública. Busqué la mirada de Javier. La encontré fija en el suelo, en las baldosas de terracota que él mismo me ayudó a poner cuando era un adolescente. Su rostro estaba pálido, sus hombros encogidos. No dijo nada. No me defendió. Su silencio fue la pala que echó la última capa de tierra sobre mi corazón. En ese instante, entendí que no solo había perdido el respeto de mi nuera, sino que estaba perdiendo a mi hijo, que se había convertido en un cómplice pasivo de mi humillación. El dolor fue agudo, físico. Sentí que me faltaba el aire. No era por el regalo rechazado, era por la vida entera que ese regalo representaba. Mi tiempo, mi dedicación, mi amor, todo había sido reducido a moho en el fondo de un cajón. El risa de Isabel no se burlaba de un saquito de lavanda, se burlaba de mí, de Soledad Reyes, la mujer que creía que el amor se podía tallar en madera y preservar en el perfume de una flor. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. El dolor no se convirtió en lágrimas, sino en una calma fría, una claridad aterradora. La paciencia del desierto, esa que había cultivado durante toda mi vida, se secó de golpe, dejando paso a una roca dura y afilada. Me di cuenta de que seguir soportando en silencio era permitir que me borraran, que me convirtieran en un fantasma en mi propia casa, en mi propia familia. Ya no más. Me levanté lentamente. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando que me retirara a llorar a mi cuarto. Isabel me miraba con una expresión de triunfo mal disimulado. Javier seguía sin levantar la cabeza, prisionero de su propia cobardía. Caminé hacia el árbol de Navidad, mi espalda erguida,
mis pasos firmes sobre las baldosas que guardaban el eco de un tiempo más feliz. Mis manos no temblaban cuando tomaron el otro regalo. Era una caja grande, envuelta en un elegante papel dorado, con un lazo de seda perfectamente anudado. El regalo caro, el que cumplía con sus estándares. Me di la vuelta y miré directamente a Isabel. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Una sonrisa que no tenía nada de cálido, una sonrisa que era la promesa de una lección que jamás olvidaría. La sala estaba en un silencio sepulcral, todos conteniendo la respiración. Isabel, querida, empecé, mi voz sonando extrañamente serena y fuerte. Creo que tienes razón. Los regalos deben tener un significado, deben ser útiles. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire denso. Por eso, antes de entregarte el tuyo, yo misma haré el honor de abrirlo frente a ti, para que todos podamos apreciar su verdadero valor. La confusión en el rostro de Isabel fue reemplazada por una incipiente alarma. Javier finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de pánico, como si de repente despertara de un largo sueño y se diera cuenta de que estaba al borde de un precipicio. Él sabía que algo se había roto para siempre. Yo también lo sabía. Me sentía acorralada, sí, pero un animal acorralado no siempre huye. A veces, ataca. Y yo estaba lista para mostrar mis dientes. Con mis dedos, desaté el lazo de seda dorada. El sonido del roce de la tela fue el único que rompió el silencio de la sala, un susurro que pareció gritar. Cada uno de mis movimientos era lento, deliberado. No era un acto de ira, sino un ritual. Estaba desnudando una verdad, capa por capa, y quería que todos, especialmente Isabel y Javier, fueran testigos de cada segundo. El papel dorado crujió bajo mis manos, un sonido festivo que contrastaba terriblemente con la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Isabel me miraba con los brazos cruzados, su mandíbula apretada. La confusión en su rostro había dado paso a una máscara de fría indignación. Soledad, ¿qué crees que estás haciendo? Esto es ridículo, dijo, su voz un siseo controlado. Intentaba recuperar el control de la situación, reducir mi acto a un berrinche de anciana. Pero sus ojos delataban una pizca de nerviosismo. La gente como Isabel odia lo impredecible, y yo me había salido completamente del guión que ella había escrito para mí. Javier, por su parte, parecía haber encogido. Estaba pálido, sus ojos saltaban de mí a su esposa, como un animalito atrapado entre dos fuegos. Quería que la tierra se lo tragara, y una parte de mí, la parte herida de madre, sintió una punzada de lástima por él. Pero la otra parte, la que acababa de despertar, sabía que él mismo había cavado ese hoyo. Terminé de quitar el papel y dejé al descubierto una caja de cartón simple, de color blanco. No había marca, ni logo, nada que indicara su valor. La puse sobre la mesita de centro, justo al lado de un plato de galletas de anís que nadie había tocado. El gesto fue solemne, como si estuviera presentando una evidencia en un juicio. Todos mis sobrinos y primas estaban inmóviles, sus miradas fijas en la caja. El ambiente festivo de la Nochebuena se había evaporado por completo, dejando un residuo frío y amargo. Podía oler el perfume de Isabel, una fragancia agresiva que ahora me parecía el olor del miedo. Dijiste que mis regalos eran siempre lo mismo, Isabel, hablé, mi voz resonando en la quietud. Y tienes razón. Siempre te he dado una parte de mí. Mi tiempo, mi arte, mi memoria. Pensé que eso era lo que una familia hacía. Pero me equivoqué. Levanté la tapa de la caja. Dentro no había joyas, ni ropa de diseñador. Solo había una carpeta de anillas, de un color azul genérico, de esas que se compran en cualquier papelería. La expresión de Isabel pasó de la indignación a la perplejidad total. ¿Qué amenaza podía esconderse en una simple carpeta? Saqué la carpeta y la puse sobre mis rodillas. El plástico se sentía frío y liso bajo mis dedos. La abrí, y el chasquido de las anillas al separarse sonó como un disparo en la sala silenciosa. Las páginas del interior eran documentos, impresiones de ordenador, hojas de cálculo y algunas cartas con membretes oficiales. Empecé por la primera página, una carta. Esta carta es de una galería de arte en Nueva York. Se llama The Gilded Cactus. Un nombre curioso, ¿no crees? Mis ojos no dejaron los de ella mientras hablaba. Podía ver el pulso latiendo en su cuello. Me escribieron hace 6 meses, continué, mi voz tranquila, casi conversacional. Al parecer, un turista compró uno de mis cuadros botánicos en una pequeña tienda de la plaza y lo llevó a Nueva York. El dueño de la galería lo vio y se puso en contacto conmigo. Dice que mi trabajo tiene, busqué la frase en la carta, una autenticidad cruda que captura el alma indomable del desierto. ¿Te imaginas? Lo que tú llamas rústico, ellos lo llaman alma. La ironía en mi voz era tan afilada como un trozo de vidrio roto. La cara de Isabel estaba perdiendo el color. Pasé a la siguiente sección de la carpeta.
Eran hojas de cálculo, llenas de números, fechas y nombres de clientes. Esto es de mi tienda en línea. La abrí hace 3 años. Vendo mis arreglos, mis cuadros, mis saquitos de lavanda. Envío a todas partes de Estados Unidos, incluso a Canadá. Es increíble cuánta gente valora las cosas hechas a mano, ¿verdad? Gente que busca algo con historia, algo que no se produce en masa en una fábrica. Cada palabra era una piedra que yo lanzaba con precisión a la fachada de su mundo corporativo y estéril. Isabel intentó detenerme, su voz un siseo. Soledad, ya basta de dramas. A nadie le importa tu pequeño pasatiempo. Pero yo no la escuchaba. Solo escuchaba el latido de mi propio corazón, que por primera vez en años, sonaba a justicia. Levanté una de las hojas de cálculo. Este es el informe de ventas del último año. ¿Quieres adivinar cuánto puede generar un pequeño pasatiempo, como el mío? ¿Cuánto puede valer algo destinado a llenarse de moho en un cajón? El silencio fue su única respuesta. Javier se hundió aún más en el sofá, como si deseara volverse invisible. Mi dedo recorrió una línea en la parte inferior de la página. Una cifra resaltada en amarillo. El año pasado, solo con mi arte, gané $87,000. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Los ojos de mi prima se abrieron como platos. Isabel se quedó helada, su boca ligeramente abierta. $87,000. Para ella, quizás no era una fortuna, pero era una cifra lo suficientemente grande como para desmantelar por completo su percepción de mí como una viejita pobre y patética que hacía manualidades para pasar el tiempo. Pero esa no era la bomba principal. Ese era solo el comienzo del temblor. Con una calma que me sorprendió a mí misma, pasé a la última sección de la carpeta. Eran extractos bancarios. Varios de ellos, de una cuenta de ahorros que había abierto hace años. He sido muy cuidadosa con este dinero, expliqué, dirigiéndome ahora a toda la sala, pero con mis ojos fijos en mi hijo. Nunca he vivido con lujos, no los necesito. La tierra me da casi todo lo que quiero. Así que he estado guardando este dinero. Ahorrando cada centavo. Javier finalmente levantó la vista. En sus ojos vi una mezcla de asombro y una incipiente comprensión. Empezaba a entender, no solo lo que estaba pasando esa noche, sino lo que se había estado gestando bajo la superficie durante años. La fuerza silenciosa de su madre, la que él había permitido que fuera pisoteada, tenía raíces mucho más profundas y fuertes de lo que él jamás imaginó. Se dio cuenta de que la persona débil en esa sala no era yo. Tenía un plan para este dinero, Javier, dije, mi voz suavizándose por un instante. Ustedes siempre hablan de lo difícil que es comprar una casa en Denver, de cómo los precios son imposibles. Yo quería ayudar. Quería darles el pago inicial para que tuvieran un hogar propio, un lugar donde criar a sus hijos. Un lugar donde quizás, solo quizás, habría un pequeño rincón para uno de mis cuadros rústicos. La palabra salió de mi boca con un sabor amargo. El sabor de la humillación que había soportado durante tanto tiempo. Isabel se puso de pie de un salto. Eso es mentira. Estás inventando todo esto para avergonzarme. Su voz era estridente, casi histérica. La reina había perdido la compostura. El velo de sofisticación se había rasgado, revelando la inseguridad que había debajo. La gente que es verdaderamente fuerte no necesita humillar a otros para sentirse grande. Ella lo necesitaba. Y yo acababa de quitarle su poder. No, Isabel. No necesito inventar nada, respondí con una serenidad de acero. La verdad es mucho más interesante. Tomé el último extracto bancario, el más reciente. Lo sostuve para que todos lo vieran, aunque estaba demasiado lejos para que leyeran los números. Este es el saldo actual de mi cuenta de ahorros. El dinero que he acumulado durante años, vendiendo mi amor, mi tiempo, mi alma, como tú dices. Hojeé las páginas lentamente, cada una un clavo en el ataúd de su arrogancia, hasta que llegué a la última hoja, la que contenía el total. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos antes de leer la cifra que lo cambiaría todo. El total que había ahorrado para ustedes, para su futuro, para la casa que soñaban, es de $287,450,32. El número quedó suspendido en el aire, pesado, imposible. $287,000. La cantidad era tan específica, tan real, que no dejaba lugar a dudas. La cara de Isabel era un poema de codicia, incredulidad y furia. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, recalculando mi valor, recalculando su estrategia. Vio el dinero, y por un segundo, su desprecio se transformó en un deseo desesperado por complacerme. Pero ya era demasiado tarde. La puerta que ella misma había cerrado de un portazo ya no se podía abrir. Cerré la carpeta con un golpe seco y definitivo. El sonido retumbó en la sala. Este dinero, dije, mi voz cortando el aire, era para ustedes.
Puse un énfasis brutal en la palabra era. Era un regalo de amor. Pero esta noche me has enseñado una lección muy valiosa, Isabel. Me has enseñado que mi amor, en su forma actual, no tiene valor para ti. Se llena de moho. Se guarda en un cajón. Me levanté, sintiéndome más alta y fuerte que nunca. Así que he tomado una decisión. Miré a mi alrededor, a mi familia, a las caras que me habían visto ser humillada en silencio. Este dinero no se va a usar para el pago inicial de una casa en Denver. Se va a usar para construir un nuevo taller, más grande. Con un invernadero para cultivar mis propias flores, incluso en invierno. Voy a contratar a una de mis sobrinas para que me ayude a gestionar la tienda. Voy a viajar a Oaxaca para aprender nuevas técnicas de los artesanos locales. Cada frase era un ladrillo que yo ponía en el muro de mi nueva vida. Una vida que no dependería de la aprobación de nadie. Una vida construida con mis propias manos, financiada por el mismo arte que ella había despreciado. La transformación era completa. Ya no era la víctima. Era la arquitecta de mi propio destino. Y la sensación era embriagadora, como el primer sorbo de agua después de cruzar un desierto. Me volví hacia Isabel. Su rostro era una máscara de rabia impotente. Así que gracias, querida. Gracias por abrirme los ojos. Tu codicia me ha dado el mejor regalo de Navidad que he recibido en mi vida, mi libertad. La palabra resonó con una verdad tan profunda que me hizo temblar. Era libre. Libre de sus juicios, de su desdén, de la necesidad de mendigar su respeto. Luego, mis ojos se posaron en mi hijo. Estaba devastado, con el rostro entre las manos. El peso de su silencio, de su complicidad, finalmente lo había aplastado. Me acerqué a él, no con ira, sino con una tristeza profunda y clara. Y tú, Javier, le dije en voz baja, para que solo él la oyera, tienes que decidir. Tienes que decidir si el hombre que quieres ser es el que se sienta en silencio mientras insultan a su madre, o si todavía queda algo del niño que me ayudó a poner estas baldosas. Me alejé de él y me dirigí a la puerta principal. No para echarlos, sino para tomar un poco de aire. El aire frío de la noche de Santa Fe nunca me había parecido tan puro, tan limpio. Al abrir la puerta, sentí que no solo dejaba entrar la brisa nocturna, sino que también dejaba salir años de dolor acumulado, de resentimiento silencioso y de paciencia malgastada. Me apoyé en el marco de la puerta, mirando las estrellas que brillaban sobre las montañas sangre de Cristo. Detrás de mí, en la sala, el silencio era total. No era un silencio incómodo, sino un silencio de reajuste, como el que sigue a un terremoto. Los cimientos de nuestra familia se habían agrietado, y nada volvería a ser como antes. Y por primera vez, eso no me daba miedo. Me di cuenta de que el verdadero regalo no era el dinero. El verdadero regalo era esa claridad, esa fuerza que había descubierto dentro de mí. La resiliencia de las flores del desierto que tanto admiraba. Ellas no piden permiso para florecer en las condiciones más duras. Simplemente lo hacen. Y yo, Soledad Reyes, estaba lista para florecer. La Nochebuena había terminado, pero mi vida, la de verdad, acababa de empezar. Los días que siguieron a esa Nochebuena fueron extraños, suspendidos en un silencio denso y desconocido. La primera mañana, la del día de Navidad, me desperté esperando el arrepentimiento, el peso de haber dinamitado a mi familia. En cambio, sentí una ligereza que me asustó. La casa, libre del perfume caro de Isabel y de la atención de Javier, olía de nuevo a mí, a tierra, a salvia, a madera de pino. Hice mi café y me senté en el taller, mirando mis herramientas. La decisión, tan clara bajo las luces del árbol, ahora se sentía como una montaña inmensa frente a mí. ¿Por dónde empezaba una mujer de 68 años a construir un imperio desde su patio trasero? Mi primer paso fue torpe y lleno de dudas. Me senté frente a la vieja computadora que Javier me había regalado hacía años y busqué cómo construir un invernadero en Nuevo México. Millones de resultados me abrumaron. Términos como cimentación flotante, paneles de policarbonato de doble pared y sistemas de riego por goteo bailaban frente a mis ojos. Me sentí como una analfabeta en un mundo nuevo y complicado. Llamé a una empresa de construcción cuyo anuncio vi en el periódico local. Mi voz tembló al preguntar por un presupuesto, y el hombre al otro lado de la línea fue condescendiente, llamándome señora, con un tono que sugería que debería estar tejiendo y no planeando una construcción. Colgué sintiéndome pequeña y estúpida. Esa noche, el miedo me visitó. Me acosté en la cama y la ausencia de una llamada de Javier era un grito en la oscuridad. ¿Lo había perdido para siempre? ¿Valía la pena un taller a cambio de mi único hijo? La vieja soledad, la que aguantaba, la que suavizaba las cosas, me susurraba al oído que aún estaba a tiempo de llamar, de disculparme, de ofrecerles el dinero y volver a la paz incómoda que conocía. Me levanté y caminé hasta el teléfono. Mis dedos rozaron los números,
Pero entonces recordé la risa de Isabel, el eco de esa burla en mi sala llena de gente que me quería. Retiré la mano como si el teléfono quemara. No, esa paz era una mentira. Decidí que el miedo no sería mi consejero. A la mañana siguiente, en lugar de empezar por lo grande, empecé por lo pequeño. Hice una lista. Una lista simple, en un cuaderno de espiral. Paso 1. Llamar a Elena. Mi sobrina, la hija de mi hermana, acababa de graduarse de la universidad con un título en administración de empresas y estaba buscando trabajo. Era inteligente, respetuosa y, lo más importante, me veía a mí, no a una viejita. Marqué su número con una determinación que no sentí el día anterior. Cuando le ofrecí el trabajo, un sueldo real para ayudarme a gestionar el negocio, hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz emocionada dijo: «Tía, sería un honor». En ese momento, mi sueño dejó de ser solo mío, se convirtió en nuestro. Con Elena a mi lado, todo empezó a tomar forma. Ella tradujo el lenguaje técnico de los constructores, creó una hoja de cálculo para comparar presupuestos y me enseñó a no aceptar el primer no como respuesta. Juntas. Entrevistamos a 3 contratistas diferentes. Esta vez, yo no era solo la señora. Era Soledad Reyes, la propietaria, con mi gerente de negocios a mi lado. Aprendí a hacer preguntas directas sobre los materiales, los plazos y las garantías. El tercer contratista, un hombre llamado Miguel, me miró a los ojos cuando hablé, escuchó mis ideas y hasta sugirió mejoras. Lo contratamos esa misma tarde. Fue mi primera decisión ejecutiva y se sintió increíblemente bien. Establecimos una nueva rutina. Por las mañanas, yo me dedicaba a mi arte, a crear los pedidos que seguían llegando a través de la tienda en línea. Por las tardes, Elena y yo teníamos nuestras reuniones de negocios en la mesa de la cocina, con tazas de té de manzanilla y galletas de anís. Revisábamos las finanzas, planeábamos estrategias de marketing en redes sociales y diseñábamos el layout del nuevo taller. Ver mi pasión reflejada en gráficos de crecimiento y proyecciones de ventas fue una revelación. Mi arte no era solo alma, también eran números, y los números decían que estábamos construyendo algo sólido y real. Pero el progreso no borraba el conflicto. Las críticas llegaron, como era de esperar, en susurros y llamadas telefónicas bien intencionadas. Mi prima Carlota me llamó para decirme que la gente del pueblo comentaba: «Dicen que se te subió el dinero a la cabeza, Sole. Que humillaste a Javier públicamente». Cada palabra era una pequeña espina. Me dolió que mi acto de autorrespeto fuera interpretado como arrogancia. Por un momento, la duda volvió. ¿Me había convertido en una mujer dura y amargada? Tuve que recordarme a mí misma que la gente no estaba allí para ver las humillaciones silenciosas, solo la explosión final. El golpe más duro, sin embargo, fue interno. Una tarde, mientras ordenaba mi viejo taller, encontré una caja con los dibujos que Javier hacía de niño. Pequeños soles con caras sonrientes y figuras de palitos que éramos él y yo, de la mano. Me senté en el suelo polvoriento y lloré. Lloré por el niño que había perdido y por el hombre en el que se había convertido, un extraño que permitía que su madre fuera herida. La soledad de esa tarde fue abrumadora. El precio de mi libertad se sentía, en ese momento, demasiado alto. Era la batalla más difícil, luchar contra mi propio corazón de madre que solo quería perdonar y olvidar. El primer día de la construcción fue un caos de ruido y polvo. Una excavadora derribó la vieja cerca de madera y comenzó a cavar los cimientos donde estaría el invernadero. El sonido era ensordecedor, la tierra de mi jardín se removía violentamente. Algunos vecinos salieron a mirar con curiosidad, otros con desaprobación visible. Me sentí expuesta. Mi transformación personal convertida en un espectáculo público. Esa noche no pude dormir, pensando en el dinero que se estaba gastando, en el riesgo que estaba tomando. El miedo al fracaso era un sabor metálico en mi boca. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si terminaba sin taller y sin familia? Elena fue mi ancla en esa tormenta. Cuando le confesé mis miedos, ella simplemente me mostró las cifras. «Tía, mira esto. Tenemos un nuevo pedido de una cadena de hoteles boutique en Arizona. Quieren tus arreglos para todas sus recepciones. Es el contrato más grande hasta ahora. No estamos gastando, estamos invirtiendo». Sus palabras, su confianza inquebrantable en mí y en mi arte, fueron el contrapeso perfecto para mis dudas. Me hizo ver que mi valor no estaba sujeto a la aprobación de nadie, ni de mi familia ni de mis vecinos. Mi valor estaba en mis manos, en la belleza que creaba a partir de ramas secas y pétalos olvidados. Poco a poco, los muros del nuevo taller comenzaron a levantarse. Cada viga de madera, cada panel de vidrio que se instalaba, era una afirmación tangible de mi decisión. Empecé a pasar horas en la zona de construcción, hablando con Miguel y sus trabajadores, aprendiendo sobre el proceso. Me fascinaba ver cómo un plano en un papel se convertía en un espacio real.
Un espacio que había nacido de mi dolor y de mi coraje. Los trabajadores, que al principio me trataban con una formalidad distante, empezaron a llamarme por mi nombre, a pedir mi opinión. Me estaban viendo no como una anciana, sino como la jefa. Un día, mientras supervisaba la instalación del sistema de riego en el invernadero, recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado. Mi corazón se detuvo. Pensé que era de parte de Isabel, quizás alguna amenaza legal. Pero la voz al otro lado era amable. Señora Reyes, hablo en nombre de la Galería Gilded Cactus de Nueva York. Están organizando una exposición de artistas del sudoeste y quisieran incluir 5 de sus obras. Están dispuestos a cubrir todos los gastos de envío y seguro, y a pagarle por adelantado. Me quedé sin palabras, apoyada contra un saco de cemento, con el teléfono pegado a la oreja. Nueva York. Mi arte estaría en Nueva York. La noticia de la exposición se extendió más rápido que los chismes. De repente, las mismas personas que susurraban sobre mi arrogancia ahora me paraban en el supermercado para felicitarme. Vi la ironía, pero no sentí amargura, solo una tranquila satisfacción. Mi éxito no era para ellos, era para mí. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo preocupándome por lo que los demás pensaban que había olvidado, como escuchar mi propia voz. Ahora, esa voz era clara y fuerte, y me decía que estaba exactamente donde debía estar. El invernadero quedó terminado a principios de la primavera. La primera vez que entré, el sol de la tarde se filtraba a través del techo de cristal, calentando la tierra fresca de las macetas. El aire olía a promesa, a vida nueva. Caminé por los pasillos, tocando las hojas de las nuevas plantas que había comprado, imaginando las flores que crecerían allí, a salvo del viento y del frío. Era más que un edificio, era un santuario. Un lugar que yo había construido no solo con dinero, sino con la fuerza que no sabía que poseía. Una tarde, mientras estaba plantando unas semillas de lavanda en el nuevo invernadero, vi una figura familiar parada en la entrada de mi propiedad. Era Javier. Estaba solo, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, luciendo más delgado y cansado de lo que recordaba. Se quedó allí un largo rato, simplemente mirando la nueva construcción, como si no se atreviera a acercarse. Mi primer impulso fue correr hacia él, abrazarlo. Pero me contuve. Esta vez, la dinámica tenía que ser diferente. Él tenía que dar el paso. Finalmente, caminó hacia mí, sus zapatos caros cubriéndose del polvo de mi camino de tierra. Mamá, dijo, su voz ronca. El taller es increíble. No había rastro de la arrogancia de Isabel en su tono, solo asombro. Lo construiste. Asentí, sin dejar de trabajar la tierra con mis manos. Sí, respondí simplemente. Lo construí. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no se había dicho. He estado pensando mucho, continuó, sus ojos fijos en mis manos. En esa noche. En todo. Fui un cobarde, mamá. No hay otra palabra para describirlo. Me quedé callado porque era más fácil que enfrentar a Isabel, más fácil que admitir que nuestro matrimonio se basaba en cosas que no importan. Su confesión fue cruda, sin excusas. Por primera vez en años, escuché la voz de mi hijo, no la de su esposa. No le ofrecí un perdón fácil. No había uno. Tu silencio me dolió más que sus palabras, Javier, le dije, mirándolo finalmente a los ojos. Porque sus palabras venían de una extraña, pero tu silencio vino de mi hijo. Vi el dolor en su rostro, y supe que entendía. No estaba allí para pedir dinero ni para reclamar una herencia. Estaba allí para empezar a reparar algo que él mismo había ayudado a romper. Hablamos durante más de una hora, rodeados por el aroma de la tierra húmeda y las plantas jóvenes. Me contó que él e Isabel estaban en terapia, que las cosas no estaban bien. No sentí ninguna alegría por su desgracia, solo una profunda tristeza por el camino que habían elegido. Le dije que la puerta de mi casa siempre estaría abierta para mi hijo, pero no para el hombre que permitía que su madre fuera humillada. Le dije que el respeto no se regalaba, se ganaba. Cuando se fue, el sol se estaba poniendo, tiñendo las montañas de un color rojo intenso, el color de la sangre y del fuego. No sentí el alivio de una reconciliación completa, sino la calma de una verdad establecida. Había trazado una línea, no de odio, sino de autorrespeto. Y él había comenzado a entender de qué lado de esa línea quería estar. La relación con mi hijo no se había arreglado mágicamente, pero se había vuelto real. Esa noche, me senté en el porche de mi casa, mirando la silueta del nuevo taller recortada contra el cielo estrellado. Las luces del interior estaban encendidas, creando un resplandor cálido y acogedor. Escuché el murmullo del viento entre los pinos y, por primera vez, no me sentí sola. Me sentí completa. La mujer que había sido humillada en Nochebuena parecía una persona de otra vida. Una extraña a la que recordaba con una mezcla de compasión y distancia.
Me di cuenta de que la transformación no estaba en el edificio de adobe y cristal. El taller era solo un reflejo. La verdadera construcción había ocurrido dentro de mí. Había demolido los cimientos de la paciencia malentendida, de la sumisión disfrazada de amor familiar. Y sobre esas ruinas, había construido algo nuevo, algo fuerte, algo que era inconfundiblemente mío. Ya no era solo una artesana, era la arquitecta de mi propia vida. Toqué la tierra de una maceta cercana. La sentí fresca y llena de potencial bajo mis dedos. Era la misma tierra que había trabajado toda mi vida, pero ahora se sentía diferente. Antes, la usaba para preservar la belleza que estaba muriendo. Ahora, la sentía como el fundamento de algo que apenas comenzaba a nacer. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora era un compañero de viaje, no el conductor. Y yo tenía un mapa nuevo, uno que yo misma estaba dibujando. La brisa nocturna trajo consigo el perfume de las primeras flores de mi invernadero. Sonreí. Era el olor del alma del desierto, sí, pero también era el olor de mi propia alma indomable, que finalmente había encontrado el espacio que necesitaba para florecer. La anciana que esperaba en silencio la aprobación de los demás había sido enterrada bajo los cimientos de su propio sueño. Y en su lugar, Soledad Reyes, la constructora, la artista, la mujer libre, estaba lista para ver el amanecer. El primer amanecer en el taller terminado fue una revelación. El sol se derramaba a través de los paneles de cristal del invernadero, iluminando miles de partículas de polvo que danzaban en el aire como diamantes. El olor ya no era solo a salvia y lavanda seca, sino a tierra húmeda, a brotes nuevos, a la promesa de vida. Era un aroma a futuro. Caminé descalza sobre el piso de concreto pulido, sintiendo el frío bajo mis pies, y me di cuenta de que este espacio era el eco físico de la mujer en la que me había convertido, sólida, transparente y llena de un potencial que apenas comenzaba a explorar. Ya no trabajaba en un rincón oscuro del patio, ahora creaba en el corazón de mi propio universo. Mi rutina cambió drásticamente. El antes era un ritual de paciencia solitaria, el ahora era un torbellino de actividad con propósito. Las mañanas seguían siendo para el arte, para mis manos en la tierra y en las flores. Pero las tardes eran para el negocio. Elena y yo nos sentábamos en la gran mesa de trabajo de pino, rodeadas de facturas y planes de envío. Aprendí a leer una hoja de cálculo, a entender los márgenes de ganancia, a negociar con proveedores. La mujer que una vez se sintió intimidada por un constructor condescendiente ahora dirigía reuniones semanales con una confianza serena que sorprendía incluso a mi sobrina. El contrato con la cadena de hoteles de Arizona fue el primer gran fruto de esta nueva era. Recuerdo el día que llegó el primer pago, un cheque con más ceros de los que jamás había visto juntos. No lo miré con codicia, sino con un profundo sentido de validación. Cada dólar en ese papel era una respuesta a la risa de Isabel, una refutación a su desdén. Usé una parte de ese dinero para darle a Elena su primer bono. Ver la gratitud y el orgullo en sus ojos fue más gratificante que la cifra en el cheque. Estábamos construyendo esto juntas, dos generaciones de mujeres reyes, unidas no solo por la sangre, sino por un sueño compartido. La soledad de antes se habría escondido de este éxito, temerosa de la envidia o del juicio. La soledad de ahora lo abrazó. Compré una camioneta nueva, no un auto de lujo, sino una de trabajo, robusta y confiable, para transportar mis materiales y mis creaciones. Fue la primera compra importante que hice en mi vida sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin sentir una pizca de culpa. Conducirla por los caminos de tierra de Santa Fe, con la caja llena de ramas de mezquite y flores del desierto, me hacía sentir poderosa. Era la dueña de mi camino, literal y figuradamente. El contraste con mi vida anterior era abrumador. Antes, mis días estaban medidos por la espera de una llamada de mi hijo, la espera de una visita, la espera de una palabra de aprobación. Ahora, mis días estaban medidos por la creación y el crecimiento. La gente ya no me visitaba por lástima o por obligación familiar, venían a comprar mi arte, a pedirme consejos sobre jardinería, a ver el famoso taller que se había convertido en una pequeña leyenda local. Mi casa dejó de ser un refugio silencioso para convertirse en un centro de actividad y belleza. La invitación de la Galería de Nueva York llegó en un sobregrueso con un membrete elegante. Por un momento, pensé que era un error. The Gilded Cactus quería exhibir 5 de mis cuadros botánicos en su exposición de otoño, Voces del Desierto. Leer mi nombre junto a esa descripción fue un momento surrealista. Yo, Soledad Reyes, la viejita de las flores secas, era ahora una voz del desierto. Elena y yo empacamos las piezas con un cuidado casi quirúrgico. Cada capa de plástico de burbujas era una oración para que llegaran a salvo. Ver la camioneta de FedEx alejarse con mi arte fue como ver a un hijo partir hacia la universidad. La reacción en Santa Fe fue inmediata y abrumadora. El periódico local escribió un pequeño artículo sobre mí, la artesana local que conquista la Gran Manzana. De la noche a la mañana,
pasé de ser una figura familiar y algo pintoresca a ser un motivo de orgullo cívico. La misma prima Carlota que me había advertido sobre los chismes ahora llamaba para contarle a todo el mundo que mi trabajo estaría en una galería neoyorquina. No sentí rencor, solo una divertida comprensión de la naturaleza humana. El éxito es un idioma que todo el mundo entiende y respeta. Una tarde, en el mercado de agricultores, una mujer que apenas conocía se me acercó. Siempre había sido algo distante, del tipo de persona que te saluda con un leve movimiento de cabeza. Soledad, me dijo, sus ojos llenos de una nueva curiosidad. He oído lo de Nueva York. Es increíble. Siempre supe que tenías un don especial. Sonreí, agradeciéndole. Sabía que no siempre lo había sabido. Pero su reconocimiento, aunque tardío, era un reflejo del cambio. La gente ya no veía a una viuda solitaria, veían a una artista, a una empresaria, a una mujer que se había reinventado a sí misma a la vista de todos. Esta validación externa era agradable, pero sabía que la verdadera conquista había sido interna. Hubo noches, en la quietud de mi nuevo taller, en las que me sentaba sola y recordaba a la mujer que era. La recordaba encogiéndose ante una palabra cruel, guardando su dolor en silencio para no causar problemas. La veía con una compasión inmensa, como a una versión más joven y asustada de mí misma. Le daba las gracias, porque su dolor había sido la semilla de mi fuerza. Sin su capacidad para aguantar, yo nunca habría encontrado la necesidad de levantarme. Una noche, mientras miraba mi reflejo en el cristal del invernadero, vi las mismas arrugas, el mismo cabello plateado, pero mis ojos eran diferentes. Había una chispa en ellos, una firmeza que no estaba allí antes. Ya no buscaba la aprobación en los ojos de los demás, porque la había encontrado en los míos. Entendí que la humillación de esa Nochebuena no me había definido, me había liberado. Me liberó de la ilusión de que el amor familiar incondicional existía por defecto y me enseñó que el respeto, incluso el de tus seres más queridos, a veces hay que exigirlo. Javier volvió a visitarme unos meses después. Esta vez, no se quedó en la entrada. Entró directamente al taller, donde yo estaba trabajando en una nueva pieza. Traía consigo una pequeña maceta de terracota con un brote de cactus saguaro. Pensé que te gustaría, dijo, colocándola suavemente en mi mesa de trabajo. Para el invernadero. Era un regalo humilde, pensado, un eco del tipo de regalos que yo solía hacer. Era su forma de decir que entendía. Nuestra conversación fue diferente. No hablamos de Isabel, no directamente. Hablamos de su trabajo, de un curso de carpintería que había empezado a tomar los fines de semana. Me enseñó fotos en su teléfono de una pequeña caja de madera que estaba construyendo. Estaba torpe, imperfecta, pero hecha con sus propias manos. Vi en él un destello del niño que una vez me ayudó a poner las baldosas, el niño que disfrutaba creando. Estaba buscando su propio camino de vuelta a lo auténtico. No hubo una disculpa formal y grandilocuente, y yo no la necesitaba. Su cambio se demostraba en sus acciones. Me escuchaba de verdad cuando hablaba, hacía preguntas sobre el negocio, me trataba no solo como a su madre, sino como a una igual, incluso como a una mentora. La vieja dinámica de hijo exitoso y madre anticuada se había invertido. Yo era la que tenía un negocio en auge, la que exponía en Nueva York. Él estaba redescubriendo el valor de las cosas que no se pueden comprar. Nuestra relación no volvió a ser la misma de antes. Y eso fue algo bueno. La de antes se basaba en un amor ciego, en una lealtad incondicional por mi parte que no era correspondida. La nueva relación se estaba construyendo sobre un terreno más sólido, el del respeto mutuo. Le dejé claro que mi amor por él era inmutable, pero que mi tolerancia a la falta de respeto se había agotado para siempre. Él lo aceptó, porque por fin veía mi fuerza, y creo que una parte de él se sentía orgulloso de ella. Un día recibí por correo el catálogo de la exposición de Nueva York. Al abrirlo, mi corazón dio un vuelco. Allí estaba, en una página a todo color, una foto de mi cuadro, Corazón de Agave. Y debajo, en una tipografía elegante, mi nombre, Soledad Reyes. Me senté en los escalones de mi porche, con el catálogo en mi regazo, y lloré. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor ni de humillación. Eran lágrimas de una gratitud abrumadora por el viaje que me había traído hasta aquí. Aquella Nochebuena, me sentí como si mi mundo se hubiera derrumbado. Isabel, con su risa cruel, y Javier, con su silencio cómplice, habían intentado enterrarme. Me habían puesto en un cajón, esperando que me llenara de moho. Pero no entendieron algo fundamental sobre las flores del desierto, y sobre las mujeres que se parecen a ellas, a veces, para que algo nuevo pueda florecer. Primero tiene que ser enterrado en la oscuridad. Esa oscuridad fue mi crisálida. Me obligó a buscar una luz dentro de mí que no sabía que existía. Me enseñó que la resiliencia no es solo aguantar en silencio, es usar el dolor como combustible para construir algo nuevo. Mi taller, mi negocio,
mi nueva vida, nada de esto habría existido sin esa herida. La humillación se convirtió en mi mayor maestra, y la falta de respeto, en mi mayor motivación. Hoy, cuando miro mi reflejo, ya no veo a la pobrecita que Isabel describió. Veo a una constructora, a una artista, a la presidenta de mi propia vida. Aprendí que tu valor no lo define la opinión de los demás, ni siquiera la de tu propia familia. Tu valor lo defines tú, con cada decisión que tomas para honrarte, para defender tu trabajo, para construir un espacio en el mundo que sea inconfundiblemente tuyo. Mucha gente me pregunta cómo lo hice, cómo pasé de hacer manualidades en mi patio a exponer en Nueva York. Creen que hay un secreto, una fórmula mágica. Pero el único secreto es este: dejé de esperar que otros me dieran permiso para ser grande. Tomé las piezas rotas de la vida que tenía y las usé para construir la vida que quería. El poder para reinventarnos no está afuera, en la aprobación ajena, está en nuestras propias manos. A ti que me escuchas, que quizás te sientes invisible, subestimado o atrapado en un cajón que otros construyeron para ti, quiero decirte algo. No esperes a que una humillación te despierte. Escucha esa voz dentro de ti, esa que susurra que mereces más, que tu pasión importa, que tu amor no es algo para llenarse de moho. Esa voz es la semilla de tu propio taller. Encuentra tu tierra. Planta tus sueños. Y no tengas miedo de remover los cimientos de tu vida si es necesario para darles espacio para crecer. A veces, las flores más hermosas, las más resistentes, las que nadie puede ignorar, nacen en los lugares más áridos, después de las tormentas más duras. Florecer no es un acto de suerte, es un acto de voluntad. Mi historia no es sobre el dinero ni sobre la venganza. Es sobre el respeto propio. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu voz, para construir tu santuario y para convertirte en la arquitecta de tu propio destino. El dolor es inevitable, pero convertirlo en belleza es una elección. Una elección que está disponible para todos nosotros, cada día. No dejes que nadie, absolutamente nadie, te convenza de que tu amor, tu tiempo o tu arte son algo pequeño. Son el material con el que se construyen los imperios, tanto los de afuera como, más importante aún, los de adentro. Mi nombre es Soledad Reyes, y esto no es el final de mi historia. Es el comienzo. Así que levántate. Toma tus herramientas. Sean las que sean, tus manos, tu voz, tu mente, tu corazón. Y empieza a construir. El mundo está esperando ver lo que eres capaz de crear. No los decepciones. Y sobre todo, no te decepciones a ti mismo. Tu obra maestra te está esperando. El sol se está poniendo ahora sobre las montañas Sangre de Cristo, pintando el cielo con los mismos colores intensos que uso en mis cuadros. Desde mi porche, veo las luces de mi taller encenderse. Un faro cálido en la creciente oscuridad. Ya no es solo un edificio, es un testimonio. Un recordatorio de que incluso en el desierto más implacable, la vida no solo sobrevive. Con un poco de coraje, puede crear una belleza que deje al mundo sin aliento.